Vale, creo que ya tenemos al invitado especial. El que quiera conocer la verdadera doctrina se va a quedar aunque haya retardo. No pasa absolutamente nada. Ya sabemos que las cosas de Dios, aunque haya fallos técnicos, el que realmente tiene esa necesidad de aprender la palabra de Dios se queda pase lo que pase. Así que muchísimas gracias por estar en este directo tan especial de Génesis capítulo 2. Tú coméntame lo que a ti te gustaría y también, pues ya sabes, tienes libertad de expresión total en este santo canal. Bien, en primer lugar, saludos a todos los que estáis conectados a este directo, al hermano Enrique especialmente, y felicidades por los 1000 vídeos que ya tienes publicados en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias. Quisiera comentar, bueno, pues mira, si te parece, voy a comentar no todo el capítulo 2 del Génesis, porque tú ya lo has hecho muy bien. Solamente lo que voy a hacer es resaltar algunos versículos, algunos pasajes y comentarlos. Por ejemplo, el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Sí, el famoso sábado, sabbat. Como podéis ver, Dios no le dijo por ninguna parte a Adán y Eva que guardaran el séptimo día de la semana. Fue Dios el que descansó, porque, por ejemplo, la Iglesia Adventista del séptimo día enseñan la patraña de que Dios les ordenó a Adán y Eva que guardaran también el día sábado, el séptimo día de la semana. Pero eso es mentira. Lo que dice el texto, bien clarito, que quien reposó el séptimo día fue Dios. El verso 2, ahí lo dice. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso para empezar. Por lo tanto, Adán y Eva, y aquí me dirijo especialmente a los de esta secta falsa y diabólica de los adventistas del séptimo día, nunca guardaron el sábado. Dios jamás les ordenó a Adán y Eva que guardaran el día séptimo de la semana. Bien, como iba diciendo, hermanos, el versículo 3, Génesis 2:3, destroza la doctrina que enseña la Iglesia Adventista del séptimo día, porque ellos enseñan que Adán y Eva guardaban el sábado, que Dios les ordenó a Adán y Eva. Creo que se ha cortado. ¿Qué ha pasado aquí? No, está bien, que estaba yo mirando aquí unas cosas técnicas. Sí, que Dios habla a Adán y Eva, pero no le dice a Adán y Eva nunca tenéis que guardar el sábado. Fue el Señor Dios que Él quiso descansar. Bien, verso 3, estaba comentando el verso 3. Como dije, esto destroza la falsa doctrina enseñada por la Iglesia Adventista del séptimo día. Por esta religión falsa, esta religión diabólica, porque es al fin y al cabo una iglesia falsa, una religión diabólica. ¿Qué dijo Dios el día séptimo y lo santificó? Porque en él reposó de toda la obra. ¿Quién? ¿Quién reposó? Dios. Que había hecho en la creación. En ninguna parte, como podéis ver, les dijo a Adán y Eva que guardaran el séptimo día de la semana, el día sábado. En ninguna parte. Por lo tanto, cuando enseña la Iglesia Adventista que Adán y Eva guardaban el día de sábado, el día de reposo, este séptimo día, pues sencillamente están mintiendo. Es una secta mentirosa. Adán y Eva jamás guardaron el día de reposo, es decir, el sábado, ¿de acuerdo? Quien reposó en el séptimo día de la semana fue Dios, aquí lo dice, verso 3. Verso 4. Ahora vamos al verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿a qué Jehová Dios se está refiriendo aquí?
¿A qué Jehová Dios se está refiriendo aquí? Yo, bajo mi punto de vista, se está refiriendo al segundo Jehová, que es el Señor Jesús, porque fue quien ejecutó la obra creadora. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué pinta el Dios Padre? Entonces, ¿qué es el Dios Padre? El Dios Supremo. Pues sencillamente Él fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Pero lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Por medio del Verbo. Jesús lo que hizo fue ejecutar la obra creadora. Por lo tanto, cuando aquí dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, sin ninguna duda, se refiere al Señor Jesucristo, a este segundo Jehová, porque también se le llama Jehová, que fue quien ejecutó la obra creadora. Bien, vamos ahora a ver a otro versículo. Evidentemente no voy a comentar todo el capítulo 2, solamente he seleccionado, voy a comentar algunos cuantos pasajes. Versículo 6, dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, que no llovía. Así es. La tierra, en esta época, cuando Dios la creó, era como un inmenso invernadero. No llovía todavía. La tierra formaba un solo continente, era como un inmenso invernadero, subía un vapor de la tierra y eso era lo que regaba, como dice el texto, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra, toda la superficie de la tierra. Todavía no se conocía la lluvia, no llovía, era, repito, toda la tierra un inmenso invernadero, no existían los desiertos polares, por ejemplo, ni el polo norte ni el polo sur, congelado no existía, tampoco existían los desiertos de arena, o sea, todo era un clima perfecto, era como un gigantesco invernadero, así era toda la tierra cuando fue creada. Seguimos. Versículo 7, mira lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es importantísimo, este versículo, porque aquí se ve cómo Dios formó, como este Señor Jehová, que era el propio Jesús, formó al hombre del polvo de la tierra. A ver, poner atención. Si dice el pasaje que este Señor Jehová formó al hombre, a Adán, al hombre del polvo de la tierra, significa que este Señor Jehová bajó a la tierra y de ahí formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y creó como una especie de muñeco de barro mezclado con agua, que era el cuerpo de Adán, sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Eso es muy importante. Un alma viviente significa que era un ser vivo. Sí, muy importante. No dice que lo creó con un alma inmortal, de ninguna manera. Este Señor Jehová, que ejecutó la obra creadora, repito, era Jesús. Jesús bajó a la tierra y crea el cuerpo de Adán, del polvo de la tierra. Era Jesús, no era directamente el Padre Celestial. Fue Jesús. Sopla de su boca en la nariz de Adán, le sopló el aliento de vida. ¿A qué se refiere cuando dice el aliento de vida? Pues al soplo, la energía de vida, esta fuerza, esta energía, no está hablando de ninguna persona, sino que era la energía que le sopla dentro de Adán, se la sopla por la nariz. Jesús acercó su boca en la nariz de Adán y le sopló esta energía de vida. Este espíritu se puede traducir por viento, aliento, espíritu, es lo mismo. Es una fuerza, es una energía, de ninguna manera le sopló un alma inmortal, no. Le sopló una energía, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Aquí lo dice bien claro, Adán era un alma. No dice el pasaje que Adán se convirtió en un alma, que tenía un alma inmortal, no. Adán se convirtió en un alma viviente.
es decir, en un ser vivo. En ninguna parte dice la Biblia que le introdujo a Adán un alma inmortal. Eso es una mentira del diablo. Fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. No moriréis si pecáis, seréis almas inmortales. La primera mentira de la serpiente a la especie humana, cuando engañó a Eva, la compañera de Adán. Y Eva se creyó esa mentira, luego sedujo a su esposo Adán, y Adán cayó también en la desobediencia, ¿de acuerdo? Fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, la doctrina de la inmortalidad del alma, porque Adán, repito, no era inmortal, era simplemente un ser con vida, un ser viviente. Bueno, de momento paso palabra, hermano. Vale, voy a decir algunas cosas que tú has comentado, muy interesantes y muy ciertas. Por ejemplo, cuando dices que el Señor Jesucristo sopló aliento de vida sobre ese barro que estaba hecho del polvo de la tierra, que era Adán, pues, y que fue el Señor Jesucristo el autor de eso. Vámonos a Colosenses, ¿vale? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, hermano, cómo el apóstol Pablo dice que fue Dios Padre el que lo ideó en la mente, y fue el Señor Jesucristo el que lo creó. Y aquí está hablando que Jesucristo estaba con Dios Padre desde el principio, no es un ser creado. Y quería remarcar esto porque es algo muy importante que lo explica también el apóstol Pablo. Quería haberlo tratado en el anterior directo, pero ya no se me podía escapar de mencionarlo para que nuestra enseñanza sea lo más completa posible. Paso palabra. Efectivamente, hermano Enrique, el texto que has citado de Colosenses capítulo 1 es un texto impresionante. Hay varios más, como por ejemplo 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. También lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 3 y 10, porque por medio del Verbo, es decir, de Jesucristo, el Verbo, fueron hechas todas las cosas. Por medio del Verbo fueron hechos todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También se vuelve a enseñar lo mismo en Hebreos capítulo 1. Dice que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo, por medio de Jesús, ¿de acuerdo? O sea, hay varios, no solamente hay uno o dos, hay varios textos más, donde se dice que Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. ¿Qué es lo que hizo entonces el Padre Celestial? ¿Cuál fue la labor del Padre? Pues sencillamente, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Él fue quien decidió crear el universo, quien diseñó el universo. Todas las cosas existen por su voluntad, no por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y decidió crearlo, pero por medio de Jesús. Jesús sencillamente fue quien ejecutó la obra creadora. Bien, pues vámonos ahora al versículo 8 de Génesis 2. Hermano, un segundo. Algunos textos. Hermano, un segundo. Génesis Que quería... 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente la tierra, el planeta entero, no era un huerto. No era un huerto formado, simplemente era todo virgen, supongo que sería todo algo así selvático, totalmente virgen, no había todavía ningún huerto formado, ningún huerto ordenado. Ese huerto del Edén se sabe perfectamente que estuvo en Oriente Medio, la zona donde está el Golfo Pérsico, por ahí estaba el antiguo huerto del Edén. Que Dios plantó, es decir, quien lo plantó es Dios. Señor Jesús plantó este huerto, aquí lo dice. El huerto no lo hizo Adán.
No, lo plantó Dios. En este caso, el Señor Jesucristo, que fue quien creó directamente a Adán del polvo de la tierra. Y puso allí al hombre que había formado. Lo colocó ahí en ese huerto y luego sigue diciendo el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Es decir, fijaos, dentro de este huerto que Dios plantó había todo árbol delicioso para la vista, árboles preciosos que hoy en día pues no tenemos este tipo de árboles, no los conocemos en el planeta Tierra, pero debían ser árboles impresionantes, grandísimos, algo parecido, por ejemplo, a los árboles gigantes que vemos en la película, en la famosa esta película de Avatar. Sería algo así, árboles gigantes, preciosos, deliciosos a la vista, buenos para comer. Y también, fijaos, puso ahí en el huerto del Edén el árbol de la vida. Este árbol de la vida se vuelve a mencionar en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. El árbol de la vida era un árbol especial, tenía la peculiaridad de otorgar nada más y nada menos que la inmortalidad a todo aquel que comiera de su fruto. Aquel que comiera del fruto del árbol de la vida ya no podía morir, se convertía automáticamente en un ser inmortal. Así de sencillo. Ese es el fruto del árbol de la vida. Estaba en medio del huerto. Y también dice que Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no significa que fuera un solo árbol. El del conocimiento del bien y del mal. Seguro que eran muchísimos árboles, que es el árbol, el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no significa que fuera un árbol malo, al revés. Era un árbol hermosísimo, con unos frutos impresionantes. Al comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es lo que te otorgaba ese fruto? Te otorgaba la ciencia, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, el conocimiento del bien y del mal. Fijaos, un árbol que es el árbol de la vida te otorgaba la inmortalidad automática al comer de su fruto. El otro árbol, el conocimiento del bien y del mal, te otorgaba el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento del bien y del mal. ¿Vale? Y luego dice, sigamos más adelante, habla aquí de los ríos, los 4 ríos que había ahí, tal y tal. Verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, en este caso Adán. Recordad que todavía Dios no había creado a la hembra, no había creado a Eva, solo estaba Adán, el varón. Y lo puso en el huerto del Edén para que labrara este huerto, para que lo labrara y lo guardase. Ese era el trabajo que Dios le encomendó a Adán, que labrara el huerto, que lo guardase. Es decir, Dios no hizo a un vago que estaría ahí echado sin hacer absolutamente nada. Dios lo creó para que trabajara de una forma placentera, que trabajara en el cuidado y en la labranza de este huerto. Aquí lo dice bien claro, verso 15. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fijaos bien, poner mucha atención a esto que voy a decir. Cuando aquí le dice este Señor Jehová, que era Jesús, que de todo árbol del huerto Adán podía comer, estaba refiriéndose a todo árbol del huerto, incluido al árbol de la vida, excepto un árbol que no podía comer de él, porque Dios lo que hizo es ponerle a prueba a Adán. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer, verso 17. No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La traducción correcta es ciertamente muriendo morirás. Así lo dice literalmente el texto hebreo.
Es decir, la muerte es un proceso que culmina con la muerte física, ¿de acuerdo? Ya en el momento que pecamos, comenzamos a morir, poco a poco. Cada día muero, es una frase que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, cada día muero. ¿Qué significa eso? Pues que la muerte es un proceso y que culmina cuando damos el último suspiro y volvemos al polvo de la tierra. Esta es la correcta traducción. Ciertamente muriendo morirás. Adán podía comer de todos los árboles del huerto. Incluso podría comer del árbol de la vida, fijaos bien, pero como premio, como recompensa, atención a lo que estoy diciendo, porque esto lo pervierten y lo falsifican las iglesias, que dicen, no, es que Adán también comía del árbol de la vida. Eso es mentira. Adán nunca llegó a comer del árbol de la vida que otorgaba la inmortalidad. ¿Y cómo sabemos que Adán jamás comió del árbol de la vida? Pues bien simple, porque murió, se convirtió en un alma mortal. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera muerto, hubiera vivido para siempre, como vamos a ver después. Adán comía de todos los demás árboles del huerto y no llegó a comer jamás del árbol de la vida. Del que sí comió es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya conocemos la historia, esto se explica después, como primero Eva comió, fue engañada por la serpiente, por Satanás, y luego Eva sedujo a su esposo Adán para que también comiera de ese fruto y se rebelara contra Dios, desobedeciera contra Dios. Inducido por Eva, por la hembra, la cual se dejó engañar por Satanás. Es muy fácil, muy sencillo que Satanás engaña a las hembras. Engaña mucho más fácilmente a las hembras que a los varones. Por eso es que Satanás, la serpiente, se fue a por Eva, no fue a por Adán. No fue a engañar a Adán, fue a engañar a la hembra, que es mucho más susceptible para ser engañada por la serpiente, por Satanás. Por lo tanto, repito, Adán nunca comió del árbol de la vida. Podía haber comido de él. Si hubiera obedecido a Dios, Dios lo hubiera recompensado con la inmortalidad, como regalo, como premio de Dios. Por haberme obedecido, ahora sí que podrás comer del árbol de la vida y podrás vivir para siempre. No morirás nunca. Pero no llegó a comer del árbol de la vida, comía del resto de árboles del huerto. Luego esto lo voy a seguir explicando un poquito más. Paso palabra. Vale, hermano, súper interesante y bíblico y cierta la explicación que has dado. Yo te quería preguntar por el tema de cuando Jesús le sopló aliento de vida, ese ruaj, pues que hablases muy brevemente sobre qué es ese aliento de vida y si el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como enseñan la cristiandad de la Iglesia Católica, los evangélicos, o si era la energía o el poder de Dios, como vemos aquí en Génesis capítulo 2. Simplemente que porque esto da para horas y horas de hablar, ¿no? Simplemente que lo menciones explicativamente lo más rápido que tú consideres. Y también ha sido muy interesante todo lo que has contado sobre cómo era el Edén, sobre cómo era Adán, sobre cómo Dios le dice a Adán de que no coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero como ahí no existía todavía Eva, no se lo dijo a Eva, y cómo Satanás astutamente fue a Eva, ¿no? A engañarla. Pero eso lo veremos ya en el directo del capítulo 3. Así que si puedes hablar un poquito sobre el tema de ese ruaj, y ya iríamos al final de este capítulo, que sería cuando se unen en una sola carne, Adán y Eva, ¿no? Bueno, también si quieres hablar sobre cómo se formó Eva de la costilla de Adán, también puedes, hermano. Así que bueno, te paso palabra, sobre todo para que expliques un poquito sobre el tema del ruaj. Paso palabra. Muy bien, hermano. A ver, bueno, ya he mencionado esto, lo he explicado de una forma breve. Me voy a explayar un poquito más. Verso 7, entonces Jehová Dios, que recordad que este señor Jehová
no era el Padre Celestial, sino el Señor Jesús, porque fue él quien descendió a la tierra, físicamente creó a Adán del polvo de la tierra, el cuerpo de Adán, sopla en su nariz, que dice aquí, el aliento de vida. Mirad, la palabra hebrea que ha sido traducida por aliento de vida es ruach. Ruach. La palabra ruach significa sencillamente viento, aliento. Es una energía. Recordad que el viento, el aliento, cuando soplamos con nuestra boca, cuando soplamos, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Sale una persona? No. Sale energía. El viento es una energía, es una fuerza, no es una persona literal. Dios no le sopló a Adán un alma inmortal, no confundamos esta energía, este espíritu, no lo confundamos con el alma, son dos cosas diferentes totalmente. Y el verso 7 lo aclara. Sopla esta ruaj, este aliento de vida, se lo introduce a Adán por la nariz, le puso aquí la boca y le sopló en la nariz esta energía, este aliento de vida. ¿Y qué ocurrió con Adán? Pues que comenzó a vivir, se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente, como dice aquí la Reina Valera. Es lo mismo, alma viviente que ser viviente es lo mismo. Alma viviente, es decir, la unión de esta energía, de este aliento de vida con el cuerpo físico de Adán, se convierte en ¿qué? En una persona viviente, en un alma viviente, en un ser vivo. Adán, por lo tanto, no era inmortal, y esto ya lo hablaremos otro día. Adán no era ni mortal ni inmortal cuando Dios lo creó. Dios creó a Adán en un tercer estado, un estado neutro, un estado de inocencia, como lo queréis llamar. Pero Adán no era ni mortal ni inmortal cuando fue creado del polvo de la tierra. Esto es importantísimo. ¿Por qué no era mortal Adán cuando fue creado? Porque no había pecado todavía. Ya sabéis que el salario del pecado es la muerte. Lo que produce la muerte es el pecado, y como Adán no había pecado, pues por lo tanto, obviamente no era un ser mortal. No tenía mortalidad. Pero tampoco era inmortal cuando Dios lo creó. ¿Y por qué no era inmortal cuando Dios lo creó? Porque no había comido del árbol de la vida, que era lo que otorgaba la inmortalidad. Si no comió del árbol de la vida, pues significa que no era inmortal tampoco. Estaba en un tercer estado, que era exactamente el mismo tercer estado que tenía Jesús cuando vivió aquí en la tierra durante su ministerio. Jesús no era ni mortal ni inmortal. Estaba en el mismo estado en el cual Adán fue creado. ¿Cuándo se convirtió Adán en un ser mortal, en un alma mortal? Cuando pecó. El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás, le dijo el Señor. Se convirtió en un alma mortal. Por lo tanto, ya contestando bien a tu pregunta, ¿qué es el espíritu y qué es el alma? El espíritu es ese aliento de vida, esa energía que Cristo le sopló a Adán por la nariz. Se lo introdujo en el cuerpo por la nariz, este viento, este aliento, que sencillamente es una energía, es una fuerza, que es lo que hace que nosotros podamos vivir, podamos respirar, podamos movernos. Eso quien lo hace es el espíritu que Dios puso en nosotros, esa energía. ¿Y el alma qué es? Pues el alma es el ser viviente, es la persona. Somos un alma. No que tengamos un alma inmortal, no, eso es satánico, eso es diabólico. Somos un alma, somos un ser viviente, esa es la persona. Esa es la diferencia que existe entre el aliento de vida y el alma viviente. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia lo diferencia muy bien. Una cosa es el espíritu, es decir, el aliento de vida, y otra cosa muy diferente es el alma. Paso palabra, hermano. Sí, es muy interesante esto del tercer estado, porque no todo el mundo lo conoce. Al Señor Jesucristo también se le llamó el segundo Adán. Y claro, el Señor Jesucristo no comió del árbol de la vida, pero tampoco pecó, es decir, era igual que Adán. Entonces el Señor Jesucristo no podía morir de ningún tipo de enfermedad o muerte natural porque no había pecado. Así que, y él además, él se lo comenta a sus discípulos, que dice:
nadie puede quitar mi vida, yo la doy para vuestro rescate. Entonces, fue el Señor Jesucristo que nadie le podía matar. Simplemente Él entregó su vida voluntariamente por sus ovejas. Así que es algo muy, muy, muy interesante esto del tercer estado, que no se enseña en absolutamente ninguna iglesia, no lo escucharéis nunca ningún predicador en el púlpito hablando sobre este tema. Y es un tema muy, muy importante, muy importante. Cómo era el tema de la inmortalidad del alma, cómo es que uno muere cuando peca, ciertamente muriendo morirás. Es un tema realmente, no sé, básico del Evangelio que no se está enseñando. Así que bueno, hermano, pues si quieres continuar con el tema de cómo se creó a Eva, y si quieres ya, pues cuando se unieron Adán y Eva y formaron una sola carne y dejaron a su padre y a su madre. Paso palabra. Pues mira, hermano, vámonos otra vez al verso 17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Es decir, Dios, en este caso este Señor Jehová, que es Jesús, le puso a prueba a Adán para ver si le obedecía. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible, no hay inmortalidad, no existe vida eterna. Sin obediencia al Señor. Sencillamente le estaba poniendo a prueba. Podrás comer del resto de los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Porque si comes de él, ciertamente muriendo morirás. ¿De acuerdo? Y si le hubiera obedecido a Dios, si Adán hubiera obedecido a Dios, le hubiera dado el acceso a comer del árbol de la vida como premio. Le hubiera otorgado la inmortalidad como recompensa por su obediencia. Así de sencillo. Esto que os estoy diciendo no lo explican en las iglesias, no lo explican en los libros, en los escritos de teología, no lo escucharéis de ningún pastorcillo de pacotilla de la cristiandad apóstata, ya sean católicos, esta iglesia de Satanás en la tierra, o de los evangelocos, no lo vais a oír. Pero esta es la verdad bíblica de lo que enseñan estos pasajes del Génesis. Sencillamente le estaba poniendo a prueba para ver si obedecía. Y si Adán hubiera obedecido a Dios, lo hubiera premiado, lo hubiera recompensado con la inmortalidad. Le hubiera dado el acceso al árbol de la vida. ¿De acuerdo? Adán nunca comió del árbol de la vida. ¿Por qué no? Porque murió. Si hubiera comido del árbol de la vida, jamás Adán hubiera muerto. Aunque hubiera pecado, fijaos lo que os digo, aunque hubiera pecado, jamás habría muerto Adán. Habría vivido en un sufrimiento eterno. Nunca hubiera experimentado la muerte, pero hubiera vivido en una inmortalidad de desdicha, de infelicidad, de pecado. ¿De acuerdo? Pero Dios le prohibió, como vamos a ver después, cuando estudiemos el capítulo 3 del Génesis, cómo Dios le prohibió el acceso al árbol de la vida cuando Adán pecó. Cuando desobedeció a Dios, a los dos, a Eva y a Adán y Eva les prohibió el acceso al árbol de la vida. Esto lo veremos cuando estudiemos el capítulo 3. Verso 18. Ahora vamos a hablar de la creación de Eva. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Adán estaba solo. Era el único alma viviente que existía en la tierra. Bueno, aparte de los animales, que por cierto, a los animales en la Biblia, en el Génesis capítulo 1, también se les llama almas vivientes, igual que Adán. ¿Cuál es la diferencia entre esas almas vivientes que son los animales y Adán? ¿Cuál era la diferencia? Que Adán fue creado directamente por el Señor a imagen y semejanza de los dioses. Pero el resto de los animales no fueron creados a imagen y semejanza de los dioses. Sencillamente fue la tierra la que produjo estos animales, produzca la tierra toda alma viviente, luego dice también del mar, produzca el mar toda clase de alma viviente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los animales también son almas vivientes. Diferencia con Adán, que no tenían la imagen y semejanza de estos dos dioses creadores, que son el Padre Celestial y Cristo. Solamente el varón, solamente el hombre tenía ese parecido físico, esa imagen y semejanza
con estos dos dioses creadores. Esto es importantísimo. Y tampoco se enseña en las iglesias apóstatas y falsas. Ha sido pervertida, rechazada, pisoteada esta enseñanza bíblica. La Biblia es bien clara. Solo el hombre, repito, solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Tenía ese parecido físico con los dioses. No Eva. Eva jamás fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esto ya lo veremos otro día. Verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Luego verso 19, Adán le puso el nombre a todos los animales que Dios creó, por medio de la tierra, ya sabéis, produzca la tierra toda clase de almas vivientes. Dios jamás creó a los animales directamente. El Génesis lo dice bien claro, produzca la tierra toda clase de almas vivientes y el mar, ¿de acuerdo? Solamente Adán fue creado directamente por el Señor, por este Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Solo Adán. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, de su costado, costillas ha sido traducido aquí, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, la hembra, la mujer, procede del varón, procedía de Adán. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, refiriéndose a Eva. Curiosamente, no, fijaos que no dijo esta, refiriéndose a Eva, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, no. Dice esto, curioso, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta, ahora sí que la llama esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es decir, a las hembras las podemos llamar hembras, las podemos llamar mujeres y también las podemos llamar varonas. De estas tres formas es descrita la mujer en la Biblia. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto, fijaos, luego esto se confirma y se repite en el Nuevo Testamento. El propio Jesús citó este pasaje. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y atención, y serán una sola carne. Pregunta que hago. Cuando dice aquí serán una sola carne, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo el varón y la hembra se hacen una sola carne? Pues se hacen una sola carne cuando sexualmente se unen. El varón introduce el cipote de carne, lo introduce en la hembra, la vagina, los dos llegan a ser una sola carne. Esto es lo que significa el texto. Un varón se hace una carne con la hembra, con su esposa, cuando se unen sexualmente, no cuando se firma algún papelito en el juzgado o se hace una ceremonia religiosa. Eso es una mentira del diablo, de las iglesias, de las religiones falsas. Se convierte en su esposa, se une a su mujer y se hacen una sola carne cuando tienen la unión sexual, cuando hay penetración. Así lo enseña bien clarito el texto bíblico. Eso es lo que significa la expresión y serán una sola carne. Está hablando de carne, no de espíritu ni nada por el estilo. Está hablando de carne y se hacen una sola carne cuando hay una unión carnal, sexual. Y ya para terminar, verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en pelotas. Todavía no había entrado el pecado, todavía no existía la vergüenza. Evidentemente Dios el Padre y el Señor Jesucristo los veían en pelotas siempre. El propio Jesús, él veía a Eva en pelotas. No es pecado ver una hembra en pelotas, porque si fuera pecado, el primer pecador sería Cristo y Dios el Padre, porque ellos veían a Adán y Eva en pelotas todos los días.
Repito, aquellos que enseñan que ver una hembra en pelotas, eso es pecado, eso es una asquerosa mentira del diablo y hasta yo diría más, es una blasfemia repugnante y satánica, porque esto lo que están diciendo estos mamarrachos, iglesieros, es que el primer pecador era Cristo y Dios el Padre. Que el Dios y Padre eran pecadores porque todos los días veían a Eva en pelotas y a Adán también. Por lo tanto, decir que ver a un ser humano en pelotas, eso es pecado, es de auténticos subnormales profundos. No es ningún pecado ver a una hembra en pelotas. Verla físicamente o ver una fotografía de una hembra en pelotas, eso no es ningún pecado. Porque Dios el Padre y Cristo los veían a Adán y Eva constantemente ahí en el jardín del Edén en pelotas. Bien, pues hasta aquí mi aporte, mis comentarios sobre estos pasajes. Paso palabra, hermano. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por tus aportes, por tus enseñanzas. Y yo también voy a comentar algo. Antes quiero saludar a María Esperanza Ramos, nuestra querida hermana, que ha comentado aquí en el chat. Saludos a todos los que están en el chat. Pues muchísimas gracias, María, por comentar y por estar en el directo. Y también por ser miembro del canal. Muchísimas gracias, esperamos que estés muy bien y ya sabes que puedes estar en la iglesia, en la escuela y hablar allí con nosotros siempre que tú quieras, tanto en Telegram como WhatsApp. Así que bueno, hermano, me ha sido muy interesante todo lo que has contado. Por ejemplo, volviendo a hablar del tema de serán una sola carne, los evangélicos, lo sé de primera mano porque cuando asistí a iglesias evangélicas lo escuché muchísimas veces, enseñan que tienes que casarte primero religiosamente. ¿Por qué? Porque los judíos mantenían una pureza, mantenían esa virginidad. Pero investigando sobre esto, porque eso nunca aparece en el Antiguo Testamento, investigando sobre esto, viene del Talmud, que son ese libro de esas tradiciones judaicas o hebreas, de que un rabino dijo a otro rabino y el otro dijo a otro rabino y continuamente es un libro, el Talmud, que yo lo he visto, abajo del muro de los lamentos hay una sala donde hay cientos de libros y están allí los judíos reunidos. Pues yo he visto todos esos libros y yo sé, porque me lo dijeron, que para leer esos libros, solo leerlos, tardas años y años, como unos 40 años solo de lectura de las tradiciones hebreas. Pero una cosa es lo que inventa un rabino judío y otra cosa es lo que viene en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, como ya bien enseñé en este directo, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni otros muchos ejemplos muestran esa ceremonia religiosa donde el judío tenía que permanecer virgen y el amigo del judío tenía que velar por la virginidad de la novia de él, etcétera, ¿no? Sino que la Biblia lo que enseña, la Torá o Antiguo Testamento, es que cuando te unes es cuando es tu mujer. Y ella cuando se une con el hombre es cuando es su marido, como vemos aquí con Adán y Eva y como ya he dicho, otros muchísimos ejemplos de la Biblia donde no hubo ninguna tradición. ¿Cuál es el problema? Que es el mismo problema con respecto, por ejemplo, al diezmo, que es el miedo. Introducen el miedo en las personas, esa carga de miedo, que el miedo no es de Dios. Dicen, si te casas, si haces el amor antes de casarte religiosamente por nuestra iglesia, estás cometiendo pecado, estás fornicando, tu novia es una fornicaria. Y igual que con el diezmo, si no das el diezmo eres un ladrón, estás robando a Dios. Ellos, en vez de hablar la palabra de Dios, la cual es amor y no es una carga en el corazón, ellos están introduciendo cargas en las personas, en esos jovencitos que quieren seguir a Jesucristo pero que todavía no conocen la verdadera doctrina, y esto es algo realmente grave. No sé si tú quieres comentar algo al respecto, porque yo investigué esto y venía directamente esa tradición hebraica del Talmud, y eso es algo muy fuerte, y basarse en eso es totalmente anticristiano. Paso palabra. Así es, hermano. Mirad, lo que ha pasado con las iglesias falsas y apóstatas a lo largo de la historia
es que han caído en el mismo error, en el mismo engaño que cayeron estos judíos talmúdicos, exactamente en el mismo. Abandonaron la palabra de Dios por sus tradiciones, como dijo Jesús, el Señor. Por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Pues ellos han caído, estas iglesias, en el mismo engaño, en el mismo error. Llamar pecado a lo que no es pecado, las ceremonias religiosas de matrimonio, todo esto no procede de la Biblia. Repito, el Génesis es bien claro y lo repitió Jesús. El hombre, el varón y la mujer, el varón y la hembra, se casan cuando tienen la unión sexual, cuando se unen y llegan a ser una sola carne. Y llegan a ser una sola carne cuando ocurre esto. Cuando hay relación sexual, hay penetración, llegan a ser una sola carne y ya están casados, según la Biblia. Repito, ya están casados. Por eso dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios, ¿no sabéis que el que se une a una ramera, es decir, a una puta, se hace un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Es bien claro. El apóstol Pablo estaba enseñando exactamente lo mismo que dice ese texto del Génesis. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, se unen sexualmente. Quien se une sexualmente a una ramera, a una prostituta, se hace un cuerpo con ella, se casa con ella y ha caído, por tanto, en la fornicación. Por eso es que el apóstol Pablo dice seguidamente a los hermanos de la iglesia de Corinto: huid de la fornicación, es decir, huid de unirse con rameras, huid de eso es la fornicación. Huir de la fornicación. La fornicación no tiene que ver absolutamente nada con tener relaciones sexuales con tu novia. No tiene que ver nada. La Biblia enseña bien claro que la fornicación es irse con rameras. Bueno, la Biblia también llama fornicación a las relaciones homosexuales, etc. Pero unirte sexualmente con tu novia no tiene que ver nada con la fornicación. Eso es un invento de todas estas iglesias falsas, de estos falsos cristianos, religiones falsas, que inventaron esa patraña de que si tú te acuestas con tu novia ya estás fornicando. No. Cuando tú te acuestas con tu novia, te haces un cuerpo con ella y por lo tanto ya estás casado con ella. Así de sencillo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Paso palabra. Pues sí, hermano, muchísimas gracias por enseñar la verdad. Mira, fíjate lo que dice María Esperanza en el chat. Muchísimas gracias a ustedes que predican la verdad. Es lo que siempre vamos a intentar hacer. Nos digan lo que nos digan, porque nosotros solo queremos saber la verdad bíblica, no la verdad de tradiciones, ni tradición católica, ni tradición evangélica, ni tradición de los hebreos o judíos talmúdicos. No queremos la tradición, queremos solamente lo que existe en la palabra de Dios. Así que nada, en eso estamos y vamos a continuar hasta el final. Y bueno, ya para terminar el directo, hermano, bueno, primero agradecerte que hayas querido estar conmigo en este día en Génesis 2. Estás invitado, por supuesto, a Génesis 3, ¿vale? Que es un pasaje muy importante donde Satanás engaña a Eva y Eva hace que Adán caiga. Y es una conversación muy interesante que tiene Satanás con Eva y también con el Señor Jesucristo. Así que en Génesis 3 estás invitado. Y para todos los que estáis aquí en el directo y vais a ver este vídeo en diferido, mirad, hermanos, aquí tenéis este enlace tan importante que también va a estar en la descripción de este vídeo. Se llama www.las21tesisdetito.com. Es la web de nuestro invitado especial, del hermano Tito, que lleva en esta web trabajando años y años. Él lleva 40 años estudiando la palabra de Dios. Y aquí hay más de 200 estudios bíblicos de doctrina para que tú crezcas en el conocimiento bíblico.
y hay todo tipo de PDFs, también podcasts muy importantes, y yo te animo, hermano, a que investigues. Tienes aquí arriba un buscador y también tienes todos los estudios bíblicos de aquí en adelante, así que te animo a que los pinches y los descargues gratuitamente en tu teléfono y los puedas leer y puedas aprender. Así que, hermano Tito, gracias por ese trabajo maravilloso que has hecho, que está abriendo la verdad a muchísimas personas que están confundidas dentro de todas estas iglesias que existen hoy en día. También yo he creado una especie de copia llamada universidadcristianaenoteísta.com, donde también junto esas doctrinas y las junto con los PDFs del hermano Tito y los vídeos que yo hago. Así que ahí está todo. Y por ejemplo, tenéis todo tipo de doctrinas, estudios bíblicos, los libros que hacen los hermanos, debates, guerra espiritual, motivación cristiana, salud bíblica, bueno, todo tipo de enseñanzas para edificar tu alma y mejorar tu vida. Así que luego, aparte de esto, tenéis el YouTube del hermano Tito, de nuestro invitado. Ya tiene 400 suscriptores, 268 vídeos. Se llama, y os animo a que os suscribáis, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Lo estará en la descripción del vídeo. Te animo a que te suscribas y estés viendo sus últimos vídeos, que son podcasts muy buenos de aprendizaje bíblico. Y ya, pues, por último, ya lo sabéis, mi canal de YouTube, también os suscribís, estarán estos directos y más vídeos que sigo haciendo continuamente cada semana por amor al Padre Celestial y a su Hijo Cristo, trabajando para ellos. Así que voy a volver aquí a la cámara con el hermano Tito. Ya, si quieres, finalizamos este directo. Gracias, no sé si quieres añadir algo más, pero yo te agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, que hayas estado conmigo hoy. Muchísimas gracias. Pues a ti, hermano. Y nada, que recomiendo a todos pues que escuchen atentamente lo que hemos dicho Enrique y yo aquí en este directo, el comentario que hemos hecho sobre este tremendo pasaje que es Génesis capítulo 2. En el siguiente directo que abrirá el hermano Enrique, ahí vamos a entrar en el capítulo 3 del Génesis, que es también tremendamente importante. Es ahí donde se describe la entrada del pecado en el mundo. Esto lo veremos en el siguiente directo que haremos. Y como ha dicho el hermano, tenemos también nuestra escuela bíblica de Telegram. Quedáis invitados los que queréis aprender más de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Entrad en nuestra escuela de Telegram. Por medio del teléfono podéis participar, enviar mensajes en audio y aprenderéis realmente lo que es la verdadera doctrina. Y luego tenemos nuestra iglesia del Padre y del Hijo cibernética, que la tenemos en WhatsApp. Entrad también en nuestra iglesia en WhatsApp y ahí también podréis aprender y participar con el resto de hermanos que están en esta iglesia. Podréis colaborar, podréis participar y aprender de esta verdadera doctrina que, repito, lleva a la vida eterna y no las doctrinas falsas que os enseñan en las asquerosas iglesias apóstatas de la cristiandad, sea la católica. Sí, hermano, se ha cortado un segundito, pero sí, os animo a todos a entrar en la iglesia de WhatsApp. Ahí estamos. Hay muchísimos hermanos que saben perfectamente que en su iglesia están enseñando doctrinas que no son reales, que saben ellos en su corazón, porque lo están escuchando, que no son ciertas. Pero dicen, ¿y a dónde voy? Pues puedes entrar en nuestra iglesia de WhatsApp, porque ahí siempre se te va a predicar la verdad y vas a estar en comunión con muchísimos hermanos que saben que en muchísimas iglesias no se sienten pertenecientes a ella porque están enseñando cosas que no son. Y también en Telegram para aprender de nuestra escuela. Así que mira, fíjate lo que dice María Ramos, nuestra querida hermana. Siempre estoy compartiendo las 21 tesis de Tito Martínez. Pues muchísimas gracias, hermana María, por compartir todos los estudios bíblicos del hermano Tito en WhatsApp, en las redes. Muchísimas gracias. Y también os animo a todos los que estáis en el directo a compartir este directo en WhatsApp a vuestros amigos, familiares y en las iglesias también cibernéticas que estéis, lo mandáis y así pueden aprender la verdadera doctrina. Y ya, hermano, pues me despido entonces, nos vemos el próximo día.
Y ya también estoy deseando que entremos en Hebreos capítulo 7, que lo estamos estudiando ya en la escuela de Telegram. Estoy deseando ya que entremos en ese capítulo. O capítulo 7. Y nada, hermano, te mando un fuertísimo abrazo. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo estén contigo siempre. Y estoy deseando que tengamos también nuestro siguiente directo. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Pues hasta el próximo directo. Gracias y paz. Adiós. Hasta el próximo directo. Hasta la próxima. Chao, chao. Fuertes y firmes.